Siempre fui la hija invisible, la que nunca importaba lo suficiente para ser incluida en las decisiones familiares importantes. Cuando llegó ese sobre con la factura de la boda de mi hermano, una celebración a la que ni siquiera me habían invitado, sentí que algo dentro de mí se rompía para siempre, pero lo que mi familia no sabía era que el abuelo había dejado algo que cambiaría todo, y yo estaba a punto de usarlo. Antes de continuar con mi historia, me gustaría pedirte que te suscribas al canal para ayudarnos a llegar a los 1000 suscriptores. Realmente nos ayuda mucho. Y comenta de qué ciudad nos estás viendo. Nos encanta saber dónde están nuestros espectadores. Mi nombre es Laura, y durante mis 32 años de vida, siempre supe cuál era mi lugar en la familia. El último. No importaba lo que hiciera, nunca era suficiente para mis padres. Mi hermano Ricardo, 3 años mayor que yo, siempre fue el príncipe dorado, el que podía hacer cualquier cosa sin consecuencias. La mañana que cambió todo comenzó como cualquier otra. Estaba en mi pequeño apartamento, preparando café antes de ir a mi trabajo en la biblioteca municipal, cuando sonó el timbre. El cartero me entregó un sobre elegante con mi nombre escrito en caligrafía dorada. Por un momento, mi corazón se aceleró pensando que tal vez, finalmente, me habían invitado a algo importante en mi familia. Pero cuando abrí el sobre, la realidad me golpeó como un puño en el estómago. No era una invitación, era una factura. Una factura por 15.000 euros con una nota manuscrita de mi madre. Laura, como sabes, Ricardo se casó el mes pasado. La boda costó más de lo esperado y necesitamos que contribuyas con tu parte. Esperamos el pago antes del 15 del próximo mes. Con cariño, mamá. Me quedé paralizada, leyendo esa nota una y otra vez. ¿Mi parte? ¿De una boda a la que ni siquiera me habían invitado? Mis manos temblaban mientras sostenía el papel. Recordé vívidamente cómo me había enterado del matrimonio de Ricardo, por las redes sociales de mis primos, viendo las fotos de una celebración suntuosa, en un hotel de 5 estrellas. Llamé a mi madre inmediatamente, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. «Mamá, ¿qué es esto?», le pregunté sin siquiera saludar. «Ah, Laura, ya recibiste la factura. Bien, como te expliqué en la nota, necesitamos que pagues tu parte de la boda de tu hermano». ¿Mi parte? Ni siquiera me invitaron. Hubo un silencio incómodo del otro lado de la línea, antes de que mi madre suspirara con esa irritación que conocía tan bien. «Laura, no seas dramática. Sabes perfectamente que la boda era solo para familia cercana y amigos íntimos. Tú vives tu vida aparte, pero sigues siendo parte de esta familia, y las responsabilidades familiares no cambian solo porque decidiste alejarte». ¿Alejarme? Ustedes me han excluido de todo durante años. Laura, no vamos a discutir esto ahora. El dinero es necesario. Tu hermano y su esposa están comenzando su nueva vida, y nosotros hicimos un gran esfuerzo financiero para darles la boda que merecían. Es justo que contribuyas. Colgué el teléfono sin decir adiós. Mis mejillas ardían de humillación y rabia. 15.000 euros. Esa cantidad representaba casi la mitad de mis ahorros de toda la vida. Dinero que había guardado céntimo a céntimo, trabajando en la biblioteca, dando clases particulares los fines de semana, viviendo de forma austera para algún día poder comprar mi propia casa. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama, recordando todos los momentos en que mi familia me había hecho sentir invisible. Las navidades donde mis regalos siempre eran los más baratos y menos pensados. Los cumpleaños donde llegaban tarde o directamente se olvidaban. Las celebraciones familiares donde yo era la que servía la comida mientras los demás conversaban, como si fuera parte del mobiliario. Pero esta vez había sido diferente. Esta vez no solo me habían ignorado, sino que me habían convertido en una fuente de financiamiento para su desprecio. Era como si me vieran como una tarjeta de crédito con piernas, útil solo cuando necesitaban dinero. Al día siguiente, intenté hablar con Ricardo directamente. Lo llamé al trabajo, pensando que tal vez él no sabía nada sobre esta factura absurda. «Hola, Laura», me dijo con esa voz distante que siempre usaba conmigo. «Supongo que llamas por el tema de la boda». «Ricardo, ¿tú sabías que me iban a mandar una factura por tu boda?» «Mira, Laura, yo no me metí en los números. Eso lo manejaron papá y mamá. Pero la verdad es que la celebración fue bastante cara, y todos debemos contribuir. Tú también eres familia». «¿Familia? ¿Desde cuándo soy familia cuando les conviene sacarme dinero? Ni siquiera me invitaron. No te invitamos porque sabíamos que no te sentirías cómoda. Tú siempre has sido diferente, más introvertida. Pensamos que preferirías no venir». «¿En serio? ¿Decidieron por mí sin ni siquiera preguntarme?» «Laura,
No hagas un drama de esto. Es solo dinero. Sé que tienes ahorros. Papá me contó que vives de forma muy modesta, así que seguramente puedes permitírtelo. Colgué sintiendo como si me hubieran abofeteado. Solo dinero. Para él era fácil decirlo. Él que siempre había recibido todo en bandeja de plata. El apartamento que le habían comprado cuando se graduó de la universidad. El coche nuevo cada 3 años. El trabajo en la empresa de nuestro tío, conseguido sin siquiera una entrevista. Esa tarde, caminando por las calles de mi barrio, me di cuenta de algo terrible. Mi familia me había convertido en un fantasma conveniente. Existía cuando necesitaban algo de mí, pero desaparecía cuando era momento de incluirme en algo bueno. Los días siguientes fueron los más oscuros de mi vida. No podía concentrarme en el trabajo. Apenas comía, y por las noches me quedaba despierta imaginando escenarios donde les gritaba todo lo que pensaba sobre su comportamiento. Pero sabía que eso no cambiaría nada. Para ellos, yo siempre sería la hija problemática, la que exageraba las cosas. Fue durante una de esas noches de insomnio que recordé algo que me había llamado la atención meses atrás. Estaba revisando unos documentos viejos en el desván de la casa del abuelo Martín, quien había fallecido 2 años antes. Mis padres me habían pedido que ordenara sus pertenencias porque tenía más tiempo libre que Ricardo. Mientras clasificaba papeles y fotografías, había encontrado una carpeta marcada como testamento, copia personal. En ese momento no le había dado mucha importancia, porque mis padres habían manejado todos los aspectos legales de la herencia. Según ellos, el abuelo había dejado la casa familiar para ser vendida, y el dinero repartido equitativamente entre sus 2 hijos, mi padre y mi tía Carmen. Pero ahora, con la mente más clara y motivada por la indignación, esa carpeta comenzó a cobrar un nuevo significado. ¿Por qué el abuelo tendría una copia personal de su testamento si ya había una versión oficial manejada por el notario? El sábado por la mañana decidí regresar a la casa del abuelo. Mis padres habían conservado la llave porque aún no habían vendido la propiedad. Algo que siempre me había parecido extraño. Decían que estaban esperando el momento adecuado del mercado, pero ya habían pasado 2 años. La casa olía a cerrado y a recuerdos. Cada rincón me recordaba las tardes que había pasado allí de niña, cuando el abuelo Martín era la única persona en la familia que realmente parecía verme y valorarme. Él siempre había sido diferente con nosotros 2. Con Ricardo era cariñoso, pero conmigo tenía una conexión especial. Me enseñaba a jugar ajedrez, me contaba historias de su juventud, y siempre me decía que era más inteligente de lo que mi familia reconocía. Subí al desván con el corazón acelerado. La luz de la ventana pequeña iluminaba débilmente las cajas que había organizado meses atrás. Encontré rápidamente la caja marcada como documentos importantes y busqué la carpeta del testamento. Mis manos temblaron cuando la abrí. El documento era diferente al que había visto brevemente la vez anterior. Este no era una copia simple. Tenía sellos oficiales, firmas legalizadas y una fecha que me hizo detenerme en seco. Era de solo 6 meses antes de la muerte del abuelo. Leí cada línea con cuidado creciente, y lo que descubrí me dejó sin aliento. El testamento original, el que aparentemente mi familia había perdido o ignorado, decía algo completamente diferente a lo que me habían contado. Según este documento, el abuelo Martín había dejado toda su propiedad y posesiones a una sola persona, a mí, a mi nieta, Laura Elena Rodríguez. Por ser la única que verdaderamente me entendió y valoró, dejo la totalidad de mis bienes, incluyendo la casa familiar ubicada en calle Esperanza 47, mis ahorros depositados en el Banco Central, cuenta número 4568 9T632 1147, y todos mis objetos personales. Hago esta decisión consciente de que ella es quien más lo necesita y quien mejor honrará mi memoria. Tuve que sentarme en el suelo porque las piernas me fallaron. El abuelo me había dejado todo, y mi familia lo sabía. Continué leyendo y encontré una cláusula que me heló la sangre. En caso de que este testamento sea ocultado o ignorado por mi familia, solicito que mi nieta Laura busque la ayuda del notario Alfonso Mendoza, quien tiene una copia adicional de este documento y instrucciones específicas para su cumplimiento. Alfonso Mendoza. Conocía ese nombre. Era el notario de confianza del abuelo, diferente al que había manejado supuestamente la herencia oficial. Mi familia había usado los servicios de otro notario, uno más joven que, según decían, era más eficiente. Fotografié cada página del testamento con mi teléfono,
asegurándome de que todas las firmas y sellos fueran visibles. Luego guardé cuidadosamente el documento original en mi bolso. Por primera vez en días, sentí algo parecido a la esperanza, pero también sentí algo más profundo, una rabia que se transformaba lentamente en determinación. Mi familia no solo me había excluido y humillado durante años, sino que había ocultado deliberadamente la última voluntad de mi abuelo. Habían robado mi herencia y ahora tenían la audacia de pedirme que financiara sus lujos. Esa noche, sola en mi apartamento, comencé a entender la magnitud de lo que había descubierto. La casa del abuelo estaba valorada en al menos 200.000 euros. Sus ahorros, según recordaba vagamente las conversaciones familiares, eran considerables. Estábamos hablando de una herencia que podría cambiar completamente mi vida. Pero más allá del dinero, estaba la traición. El abuelo había querido cuidarme, asegurar mi futuro, y mi propia familia había decidido ignorar sus deseos. Me habían convertido no solo en la hija invisible, sino en la heredera robada. Por primera vez en mi vida, tenía algo poderoso en mis manos, y esta vez no iba a permitir que me trataran como si no existiera. El lunes por la mañana, llamé a la oficina del notario Alfonso Mendoza. Mi voz temblaba ligeramente cuando expliqué que era la nieta de Martín Rodríguez y que necesitaba hablar urgentemente con él sobre un asunto testamentario. «Señorita Laura», dijo su secretaria con una voz que parecía haber estado esperando mi llamada. «El señor Mendoza la puede atender esta misma tarde a las 4. ¿Le viene bien?» La coincidencia me llamó la atención. Era como si hubieran estado esperando que apareciera. La oficina del notario estaba en el centro histórico de la ciudad, en un edificio antiguo con techos altos y una atmósfera solemne. Alfonso Mendoza era un hombre mayor, probablemente de la misma edad que había tenido mi abuelo, con ojos inteligentes detrás de unas gafas de montura metálica. «Señorita Laura», me dijo cuando entré a su despacho, «he estado esperando esta visita durante mucho tiempo». Esperando mi visita, su abuelo me dejó instrucciones muy específicas. Me dijo que probablemente su familia intentaría ocultar su testamento real y que usted eventualmente vendría a buscarme cuando se diera cuenta de la verdad. Sentí un escalofrío. El abuelo había previsto exactamente lo que había pasado. «Tengo aquí la copia oficial de su testamento», continuó el notario, abriendo una carpeta gruesa. «Y también tengo una carta personal que él escribió para usted, con instrucciones de entregársela solo cuando viniera a reclamar su herencia». Con manos temblorosas tomé la carta. El sobre tenía mi nombre escrito con la caligrafía familiar del abuelo. Dentro, encontré varias páginas escritas a mano. «Mi querida Laura, si estás leyendo esta carta, significa que mi familia ha hecho exactamente lo que temía. Han ocultado mi verdadera voluntad para beneficiarse ellos mismos. No me sorprende, pero me entristece profundamente. Siempre supe que eras diferente, más auténtica que el resto. Mientras Ricardo recibía todo sin esfuerzo, y tus padres se preocupaban solo por las apariencias, tú trabajabas duro y vivías con humildad. Veía cómo te trataban, como si fueras menos importante, y eso me dolía más de lo que puedes imaginar. Por eso decidí dejarte todo a ti. No porque no ame al resto de mi familia, sino porque eres quien más lo necesita y quien mejor uso le dará. Tú entiendes el valor real de las cosas porque has tenido que luchar por todo. Sé que probablemente te han pedido dinero para algo, o te han humillado de alguna manera que finalmente te motivó a buscar la verdad. Esa es la naturaleza de tu familia, hija mía. Te ignoran cuando no te necesitan, pero aparecen cuando pueden aprovecharse de ti. No permitas que te convenzan de renunciar a lo que es tuyo por derecho. Este testamento es legalmente válido y está correctamente registrado. El notario Mendoza te ayudará con todos los procedimientos. Usa esta herencia para construir la vida que te mereces, lejos de quienes no saben valorarte. Con todo mi amor y mi confianza en ti, tu abuelo Martín. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras terminaba de leer. El abuelo no solo había previsto la situación, sino que había entendido perfectamente la dinámica familiar que me había atormentado durante años. El testamento es completamente válido, me explicó el notario Mendoza. Su abuelo lo redactó aquí, con todos los requisitos legales cumplidos. El otro testamento que supuestamente manejó su familia es, en el mejor de los casos, un documento anterior que quedó sin efecto, o en el peor, una falsificación. ¿Falsificación? Es más común de lo que se piensa en disputas familiares. Algunos herederos, cuando no están conformes con la distribución real de los bienes, crean documentos alternativos o simplemente ocultan el testamento verdadero. En este caso, su abuelo fue muy previsor al dejar múltiples copias y registros.
Me explicó que la herencia incluía no solo la casa y los ahorros, sino también algunas inversiones que el abuelo había hecho discretamente durante años. El valor total era aún mayor de lo que había imaginado, más de 300.000 euros. ¿Qué debo hacer ahora?, pregunté. Podemos proceder de dos maneras. La primera es iniciar inmediatamente el proceso legal para ejecutar el testamento verdadero. Esto significa que su familia tendrá que devolver todo lo que hayan tomado indebidamente, y usted recibirá lo que legalmente le corresponde. Y la segunda opción, usted puede usar esta información como, digamos, una herramienta de negociación. Puede confrontarlos con la verdad y ver cómo reaccionan antes de tomar medidas legales definitivas. Pensé en la factura que tenía en casa, en la humillación que había sentido, en todos los años de menosprecio. Una parte de mí quería ir directamente por la vía legal y obligarlos a devolver todo inmediatamente, pero otra parte, la parte que había aprendido a ser estratégica después de años de invisibilidad, veía una oportunidad diferente. Quiero confrontarlos primero, decidí. Quiero que sepan que conozco la verdad y que vean su reacción. Después decidiremos los pasos legales. El notario sonrió ligeramente. Su abuelo me dijo que usted era inteligente. Creo que habría aprobado esta decisión. Salí de la oficina con todos los documentos legales en una carpeta, sintiéndome como una persona completamente diferente. Por primera vez en mi vida, tenía poder real en mis manos. No solo el poder del dinero, sino el poder de la verdad y la justicia. Esa noche, me quedé despierta planificando exactamente cómo iba a manejar la situación. La factura de la boda seguía sobre mi mesa de la cocina, pero ahora la veía de manera completamente diferente. Ya no era un símbolo de mi humillación, sino la chispa que había encendido mi búsqueda de la verdad. Y ahora que tenía esa verdad, iba a usarla de la manera más efectiva posible. Decidí que el momento perfecto para la confrontación sería el domingo en el almuerzo familiar mensual. Era una tradición que mis padres mantenían religiosamente, aunque para mí siempre había sido más una obligación que un placer. Esta vez, sin embargo, estaba ansiosa por asistir. Llegué a la casa familiar con mi bolso conteniendo todos los documentos del testamento. Mis padres, Ricardo y su nueva esposa Sofía, estaban ya sentados en el salón, tomando aperitivos. Como siempre, nadie se levantó a saludarme cuando entré. «Laura», dijo mi madre sin mucho entusiasmo, «esperaba que trajeras el cheque para la boda». «De eso precisamente quería hablarles», respondí, manteniendo mi voz calmada. «Pero primero, ¿podrían explicarme algo sobre la herencia del abuelo?». Vi cómo mi padre y mi madre intercambiaron una mirada rápida. Ricardo continuó bebiendo su vino como si la conversación no fuera con él. «¿Qué quieres saber sobre eso, Laura?», preguntó mi padre con cierta impaciencia. «Ya te explicamos todo en su momento. El abuelo dejó la casa para ser vendida y el dinero repartido entre Carmen y yo. Es un tema cerrado». «¿Cerrado?». Saqué lentamente la carpeta de mi bolso. Entonces, ¿por qué encontré esto en el desván del abuelo? El silencio que siguió fue tan denso que se podría haber cortado con un cuchillo. Coloqué sobre la mesa de centro una copia del testamento verdadero, abierto en la página donde se especificaba que yo era la única heredera. La cara de mi madre se puso completamente pálida. Mi padre dejó de masticar y se quedó con la boca abierta. Ricardo, por primera vez en años, me prestó atención completa. «¿Dónde encontraste eso?», preguntó mi madre con una voz apenas audible. «En la casa del abuelo, donde ustedes me enviaron a ordenar sus cosas. Qué conveniente, ¿no? Mandarme a mí a hacer el trabajo sucio, sin saber que iba a encontrar la verdad». «Laura, eso debe ser un documento viejo», tartamudeó mi padre. «El testamento oficial es el que manejamos nosotros». «¿Como oficial?». «Este documento está fechado 6 meses antes de la muerte del abuelo y está registrado legalmente ante el notario Alfonso Mendoza. ¿Quieren explicarme cuándo exactamente hicieron su versión oficial?». Ricardo finalmente habló. «Laura, no sabemos de qué estás hablando. Nosotros manejamos la herencia según las instrucciones que encontramos». «¿En serio?». Saqué mi teléfono y comencé a leer textualmente. «A mi nieta Laura Elena Rodríguez, por ser la única que verdaderamente me entendió y valoró, dejo la totalidad de mis bienes». ¿Les suena familiar? Sofía, que había estado callada durante toda la conversación, murmuró: «Dios mío, Ricardo, ¿sabías esto?». La mirada que Ricardo le lanzó a su esposa fue tan fulminante que ella inmediatamente bajó los ojos. «Mira, Laura», dijo mi madre, levantándose y comenzando a caminar nerviosamente por la sala. «Aunque ese documento fuera real, ya han pasado 2 años. La herencia ya fue procesada.
La casa está en proceso de venta. Los ahorros ya fueron redistribuidos. ¿Redistribuidos? Pregunté con una calma que me sorprendió a mí misma. ¿Quieren decir robados? No uses esa palabra, gritó mi padre, levantándose también. Esta familia ha actuado de buena fe desde el principio. ¿Buena fe? ¿Llamarían buena fe ocultarme deliberadamente mi herencia y después tener el descaro de mandarme una factura de 15.000 euros por una boda a la que ni siquiera me invitaron? El silencio volvió a caer sobre la habitación. Podía escuchar el tic-tac del reloj de la pared y la respiración agitada de todos. ¿Saben qué es lo que más me duele? Continué. No es el dinero. Es darse cuenta de que el abuelo sabía exactamente cómo me iban a tratar. Él previó que ocultarían su verdadera voluntad. Por eso dejó instrucciones específicas y múltiples copias del testamento. Saqué la carta personal del abuelo y leí en voz alta el párrafo donde predecía que me pedirían dinero o me humillarían de alguna manera antes de que descubriera la verdad. Él sabía que ustedes aparecerían cuando necesitaran algo de mí, pero que me ignorarían cuando fuera momento de incluirme en algo bueno. Y tenía razón al 100%. Mi madre se sentó pesadamente en el sofá, con la cara entre las manos. Laura, nosotros pensamos que era mejor para ti no tener que lidiar con todo esto. Tú vives de manera simple. No necesitas tanto dinero. ¿Mejor para mí? La rabia que había estado conteniendo finalmente comenzó a salir. ¿Decidieron por mí, igual que decidieron que no me sentiría cómoda en la boda de Ricardo? Igual que han decidido por mí durante toda mi vida, que mi lugar era en el fondo, invisible y callada? Laura, no exageres, empezó Ricardo. No, lo interrumpí. Esta vez no voy a callarme. Durante 32 años he sido la hija conveniente, la que no molesta, la que acepta las migajas, la que sonríe cuando la excluyen y dice gracias cuando la humillan. Pero se acabó. Me levanté y comencé a guardar los documentos en mi bolso. El notario Alfonso Mendoza me explicó que tengo dos opciones. Puedo proceder inmediatamente por la vía legal para recuperar todo lo que me corresponde por derecho, incluyendo los intereses y daños generados por estos 2 años de ocultamiento fraudulento. Las caras de terror fueron inmediatas. O puedo manejar esto de manera, digamos, familiar, pero con condiciones. ¿Qué condiciones?, preguntó mi padre con voz temblorosa. Sonreí por primera vez en semanas. Era una sonrisa que no reconocía en mí misma, una sonrisa que tenía poder detrás. Primero, quiero una disculpa pública. Quiero que admitan delante de toda la familia extendida lo que hicieron. Segundo, quiero la devolución inmediata de todos los bienes que tomaron ilegalmente. Y tercero, hice una pausa dramática. Quiero que Ricardo me pague a mí los 15.000 euros de su boda. Después de todo, técnicamente la financié sin saberlo, usando el dinero de MI Herencia. La expresión de shock en la cara de Ricardo no tuvo precio. Laura, eso es imposible, balbuceó. ¿Imposible? ¿Cómo era imposible que me invitaran a la boda pero sí me mandaran la factura? Me dirigí hacia la puerta. Tienen hasta el viernes para decidir. Si no, el lunes mi abogado iniciará todos los procedimientos legales correspondientes. ¿Tu abogado?, preguntó mi madre. Oh, sí. El notario Mendoza me recomendó un excelente abogado especialista en fraudes testamentarios. Aparentemente, estos casos pueden resultar en sanciones penales además de civiles. Salí de la casa sin mirar atrás, dejándolos en un silencio absoluto. Mientras caminaba hacia mi coche, sentía como si estuviera flotando. Por primera vez en mi vida, había tenido el control total de una situación familiar. El poder de la verdad era embriagador. Los días siguientes fueron tensos, pero por primera vez en años, la tensión no me afectaba negativamente. Era como si hubiera descubierto una versión de mí misma que no sabía que existía, segura, decidida y dispuesta a luchar por lo que me correspondía. El miércoles recibí la primera llamada de mi madre. Su voz sonaba cansada y derrotada. Laura, ¿podríamos hablar? Sin gritos, sin acusaciones, solo hablar. Accedí a verla en una cafetería neutral, lejos de la casa familiar cargada de malos recuerdos. Llegó con ojeras y una apariencia que no le había visto nunca. Se sentó frente a mí, y por un momento largo, ninguna de las dos habló. No sabía que el abuelo había hecho un testamento nuevo. Comenzó finalmente. Mamá, por favor, el documento está fechado y registrado oficialmente. No pueden fingir ignorancia. Suspiró profundamente. Tienes razón. Tu padre encontró ese testamento poco después del funeral del abuelo. Nos pareció injusto. Éramos sus hijos. Habíamos cuidado de él durante años.
y de repente aparece un documento dejándote todo a ti. ¿Y decidieron ignorar sus últimas voluntades? Pensamos que estaba confundido, que tal vez alguien lo había influenciado. Tú siempre fuiste muy cercana a él en sus últimos años. ¿Lo influencié para que me quisiera y me respetara? Qué terrible de mi parte. Mi madre se estremeció ante el sarcasmo en mi voz. Laura, sé que te hemos tratado mal durante años. Sé que no hemos sido justos contigo. Pero somos una familia disfuncional. Tu padre y yo siempre tuvimos favoritos, y eso estuvo mal. Era la primera vez en mi vida que escuchaba algo parecido a una admisión de culpa de parte de mi madre. ¿Y ahora qué? ¿Una disculpa van a arreglar 30 años de menosprecio? No, no va a arreglarlo, pero es un comienzo. Se inclinó hacia adelante. Laura, no podemos devolverte todo inmediatamente. La casa está hipotecada. El dinero se ha gastado en la boda, en las deudas de la empresa de tu padre, ¿En qué más? Ricardo. Ricardo tiene algunos problemas financieros. La boda fue más cara de lo que podía permitirse, y después hubo algunos malentendidos con su trabajo. ¿Malentendidos? Lo despidieron. Por eso también necesitábamos tanto que contribuyeras con los gastos de la boda. Sentí una mezcla de satisfacción y tristeza. Satisfacción, porque la vida había cobrado sus propias deudas con Ricardo. Tristeza, porque mi familia había llegado a un punto de desesperación que los había llevado a robarme y humillarme. Mamá, el problema no es que necesiten dinero. El problema es que nunca se les ocurrió pedírmelo honestamente, explicarme la situación, tratarme como parte de la familia en lugar de como una fuente de financiamiento. Tienes razón, admitió, con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Hemos sido terribles contigo. Sí, lo han sido. Y ahora tienen que vivir con las consecuencias. El viernes llegó sin más contacto de mi familia. Como había prometido, el lunes por la mañana me dirigí a la oficina del abogado que me había recomendado el notario Mendoza. Era una mujer joven pero con una reputación sólida en casos de herencias disputadas. Su caso es muy sólido, señorita Laura, me dijo después de revisar todos los documentos. No solo tienen que devolver la herencia completa, sino que también pueden enfrentar cargos por ocultamiento fraudulento de documentos testamentarios. ¿Cuánto tiempo tomaría el proceso? Con documentación tan clara como esta, probablemente unos pocos meses, pero... Hizo una pausa. ¿Está segura de que quiere llegar hasta el final? Las batallas legales con familia pueden ser muy destructivas emocionalmente. Era una pregunta que me había estado haciendo durante días. ¿Realmente quería destruir completamente a mi familia, por más que me hubieran lastimado? Antes de que pudiera responder, mi teléfono sonó. Era Ricardo. Laura, ¿podemos vernos? Por favor, solo nosotros dos. Decidí darle una oportunidad a la conversación antes de proceder legalmente. Nos encontramos en un parque cerca de mi casa. Ricardo se veía terrible, ojos hundidos, ropa arrugada, claramente había perdido peso. Laura, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesito que sepas que yo no sabía sobre el testamento hasta después del funeral. ¿En serio? ¿Y cuándo te enteraste? Papá me lo dijo algunas semanas después. Ya habíamos comenzado a usar el dinero de la cuenta del abuelo para pagar algunas deudas urgentes. Cuando vi el testamento real, le dije que teníamos que contarte la verdad. ¿Y qué te dijo? Que tú no entenderías, que tú eras demasiado ingenua para manejar tanto dinero, que era mejor que la familia lo manejara por ti. Ricardo se sentó en un banco y puso su cabeza entre sus manos. Laura, he sido un hermano terrible toda mi vida. Siempre supe que papá y mamá te trataban diferente, pero nunca hice nada para defenderte. Era más fácil ser el favorito que luchar por la justicia. ¿Y ahora qué? ¿Ahora que necesitas algo de mí, vienes con disculpas? No, ahora vengo porque finalmente entiendo lo que se siente ser ignorado y menospreciado. Sofía me dejó cuando se enteró de los problemas de dinero. Mis amigos desaparecieron cuando perdí el trabajo. Por primera vez en mi vida, sé lo que es estar solo. Hubo algo en su voz que me hizo detenerme. No era la manipulación a la que estaba acostumbrada de parte de mi familia. Sonaba genuinamente quebrado. Ricardo, aprecio que me digas esto, pero no cambia lo que ha pasado. Lo sé, y no espero que me perdones, pero quiero que sepas que si decides proceder legalmente, no voy a pelear. Voy a cooperar completamente. Es lo menos que puedo hacer. Esa conversación cambió algo dentro de mí. No era que perdonara completamente lo que había pasado, pero por primera vez veía a Ricardo como un ser humano que había cometido errores graves, no como el enemigo perfecto que había construido en mi mente. Esa noche, sola en mi apartamento, tomé la decisión final. Al día siguiente,
Llamé al abogado y le dije que quería intentar una resolución extrajudicial antes de proceder con demandas. Quiero recuperar mi herencia, le expliqué, pero también quiero que mi familia aprenda de esto sin destruirse completamente. Organizamos una mediación formal en la oficina del notario Mendoza. Toda mi familia asistió, mis padres, Ricardo, e incluso mi tía Carmen, quien había estado viviendo en otra ciudad y aparentemente no sabía nada sobre el testamento oculto. El proceso fue emotivo y difícil. Mis padres finalmente admitieron públicamente que habían ocultado el testamento y que habían usado mi herencia para sus propias necesidades. Ricardo pidió disculpas formalmente, no solo por su participación en ocultar la herencia, sino por todos los años de tratarme como si fuera menos importante. La resolución final fue la siguiente: recibiría la casa del abuelo inmediatamente, más lo que quedaba de sus ahorros. Mis padres me pagarían el resto en cuotas durante los próximos 3 años, con intereses. Ricardo se comprometió a devolverme los 15.000 euros de su boda, también en cuotas, trabajando en cualquier empleo que pudiera conseguir. Pero más importante que el dinero, fue algo que nunca había tenido antes: respeto. Por primera vez en mi vida, mi familia me veía como una persona con poder, con derechos, con valor. 2 meses después, me mudé a la casa del abuelo. La primera noche que pasé allí, encontré una última sorpresa: una carta adicional escondida en su escritorio, dirigida a mí. Laura, si estás leyendo esto en tu nueva casa, significa que lograste hacer valer tus derechos. Estoy orgulloso de ti. Usa esta casa no solo como tu hogar, sino como un recordatorio de que eres valiosa, que mereces respeto, y que nunca debes permitir que nadie te trate como si fueras invisible. Construye aquí la vida que siempre soñaste. Con amor eterno, tu abuelo. Lloré leyendo esa carta, pero fueron lágrimas de liberación, no de dolor. Las relaciones familiares mejoraron gradualmente. No volvimos a ser una familia perfecta, pero por primera vez había honestidad entre nosotros. Ricardo cumplió religiosamente con sus pagos, y poco a poco, reconstruimos una relación fraternal basada en respeto mutuo. Mis padres, aunque les costó trabajo aceptar la nueva dinámica, comenzaron a incluirme genuinamente en las decisiones familiares, y yo, por primera vez en mi vida, me sentí realmente libre, libre de la necesidad de aprobación que me había controlado durante décadas, libre de aceptar migajas cuando merecía el banquete completo, libre de ser invisible cuando tenía tanto que ofrecer al mundo. La casa del abuelo se convirtió en mi santuario, el lugar donde finalmente pude construir la vida que había estado soñando en silencio durante años. Renuncié a mi trabajo en la biblioteca y abrí una pequeña librería en la planta baja de la casa, algo que siempre había querido hacer pero nunca había tenido los recursos para intentar. El abuelo había tenido razón. Yo era quien mejor uso le daría a la herencia. Pero más allá del dinero, su verdadero regalo había sido enseñarme a valorarme a mí misma. Nunca más volví a ser la hija invisible, y nunca más permití que nadie me tratara como si no importara. A veces, la justicia llega de las formas más inesperadas. En mi caso, llegó en forma de un sobre con una factura absurda, que me llevó a descubrir que el abuelo había estado cuidándome incluso después de su muerte. Y ese cuidado no solo cambió mi situación económica, cambió completamente quién era yo como persona. Por primera vez en mi vida, era visible, era valiosa, era libre,